comienzo a nuestro tiempo, así que vamos a entrar en nuestra alabanza, adoración, nuestra gratitud a nuestro Dios en esta mañana. Nos hemos reunido en torno a Él, en torno a nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto?, para honrarlo, para glorificarlo en este nuevo día domingo, y eso nos trae un gran gozo, el hecho de estar exaltando su nombre, agradeciéndole por tantas y tantas maravillas que Él hace en nuestras vidas, en nuestro entorno, sabiendo de que Él es nuestra esperanza, sabiendo de que Él reina, que aunque el mundo está como está, el Señor reina, el Señor gobierna, Él está en su trono y Él hace maravillas en medio de un mundo tan necesitado. Así que vamos a dar la bienvenida desde ya. Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo poder verles, hermanos. Esta es una instancia donde podemos mayormente vernos la mayoría, así que es también un momento de gratitud al Señor por eso. Y vamos a orar, ¿ya? Vamos a comenzar orando en esta mañana. Y yo le voy a pedir esta oración de bienvenida y de ponernos y presentarnos en la presencia del Señor a mi hermana Marisol Pozo, que está ahí con mi hermana Fabiola. Le vamos a pedir a ella que consagre este tiempo. Hay que desmutear el micrófono. Ahí sí. Ya, buenos días, hermanos. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este día hermoso que tú nos das. Un día, Señor, de bendición, Señor amado. Un día de poder, Señor, disfrutar nuevamente de tu fidelidad, Señor, de tu amor. Jesús. Señor, de tu provisión, Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús. De todo lo que tú has provisto, Señor, para tus hijos, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana nos ponemos delante de ti, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, sí, todo Señor, lo que Jesús. Somos, Padre, como hijos tuyos, Señor. Sí, gracias, Jesús. Señor, por este nuevo nacimiento que tú nos has dado, Señor, por poderte conocer, Dios Todopoderoso, por poder, Señor, contemplar tu hermosura, por Amén. Poder, sí, Señor, tener tu palabra, Señor, que es la lumbrera, Señor, la luz a nuestro camino, a nuestro entendimiento, a nuestros pensamientos, Señor amado. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das el gozo, tú nos das la paz tuya, Señor. Sí, tú nos has dado de tu fe, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, Padre. Se apagó, Fabita. Tú no eres ajeno, Dios Todopoderoso, a toda situación de tu iglesia, a toda situación de tus hijos, aún de todo, Señor, esta humanidad. Tú no eres ajeno a toda tu creación. Tú sigues, Señor, en tu fidelidad, Señor, en tu amor, Amén. En tu justicia, en tu verdad, Padre. Te damos gracias en esta mañana y nos presentamos, Señor, como hijos tuyos, como, Señor, parte de esta gran familia, de este gran cuerpo tuyo, Señor, el cuerpo de Cristo. Señor, te damos gracias, Señor, y abre nuestro entendimiento, Señor, que en esta mañana todo lo que está preparado, Señor, en los cánticos, Señor, en la adoración, en la palabra, Señor, que va a venir y nos va a ministrar, nos va a enseñar. Señor, preparamos y ponemos nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, nuestra voluntad, nuestros pensamientos delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias por este día, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que este día, que esta mañana, Señor amado, sea, Señor, un día de recibir de ti, Señor, no importando las circunstancias, no importando la situación, sino que sujetando, Señor, todas las cosas, Señor, nuestro pensamiento, sujetando, Señor, aún lo que podamos sentir, Señor, sea
sea algo difícil o sea algo complicado que estemos viviendo cada uno, Señor, pero podamos, Señor, descansar en esta mañana y recibir el alimento que hoy nos tiene, Señor, la palabra, la provisión, Señor amado, porque no solamente nos das este aire para respirar, este alimento diario, Señor, lo que pones sobre nuestra mesa, el abrigo, Señor, que tenemos, sino que tú nos das algo superior, Señor, que viene de tu espíritu, que viene de tu palabra, que viene de tu presencia, Señor, que viene de tu voluntad perfecta para cada uno de tus hijos, Señor amado, para cada uno, sin faltar uno de ellos, Padre. Señor, te damos gracias y pedimos, Señor, tu bendición, Señor, para recibir, para estar, Señor, receptivos, Señor, para disfrutar, Señor, lo que tú nos tienes en esta mañana a través, Señor, de este culto congregacional, Señor amado, de este reunirnos, Señor, de estar juntos una vez más, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito para que leamos en el Salmo 27, del versículo 1 al 8. Vamos a pedir, Rodrigo, ¿está por ahí Rodrigo Espinosa? Así es, aquí estoy. Para que puedas leer, hermano, por favor. Desde el 1 hasta el 8. ¿Ya? Ok, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor. Ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Amén. Gloriosa, gloriosa la palabra de nuestro Dios. Todo su consejo es realmente una maravilla para nuestra vida. El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Así que en ese espíritu y en esa gratitud vamos a ir en alabanza. A nuestro hermano Juan Andrés, él nos va a conducir en esta hora para que podamos alabar a nuestro Dios. Hola, buen día hermanos. Queremos alabar al Señor y vamos a recordar una canción que habla acerca de Dios como nuestro Padre. Esta canción habla acerca de que Él es nuestro querido Padre. Espíritu de Dios, templo tuyo soy, llenas mi interior de tu preciosa gloria. Tuyo es el honor, la gloria y majestad, precioso Hijo de Dios, bendita Trinidad, Padre nuestro y gran Rey, lléname de tu poder, exaltado por los siglos, yo te quiero ver. Para la alabanza de la gloria de su gracia, para
alabanza de la gloria de su nombre, para reconocer tu belleza, tu poder y tu grandeza. Abba Padre. Espíritu de Dios, templo tuyo soy, llenas mi interior de tu preciosa gloria. Tuyo es el honor, la gloria y majestad, precioso Hijo de Dios, bendita Trinidad, Padre nuestro y gran Rey. Lléname de tu poder, exaltado por los siglos, yo te quiero ver, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su nombre, para reconocer tu belleza, tu poder y tu grandeza. Para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su nombre, para reconocer tu belleza, tu poder y tu grandeza. Abba Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos en esta mañana, Señor, en la hermosura de tu santidad y de todo tú, Señor, que eres lleno, lleno, lleno de todo bien, de toda sabiduría, de toda inteligencia, de toda ciencia. Gracias, Señor. Vamos a orar. Ahora vamos a pedir que podamos entrar, ¿no es cierto?, con clamor para pedir por las autoridades de nuestro país. Ya la próxima semana hay elecciones primarias, para que el Señor sea el que esté conduciendo todo lo que tiene que ver con esto, ¿ya? Y en todos los planos, para que nuestra patria manifieste su gloria en medio de los pueblos. Anhelamos que Chile entero conozca a Cristo. Y para eso estamos clamando, para eso pedimos por nuestras autoridades. Así que vamos a pedir por las votaciones, para que el Señor esté allí, ¿ya? Y que Él sea el que esté decidiendo para nosotros. Así que voy a pedir si esta oración la puede hacer nuestra querida Clementina. Vamos a pedirle a ella para que esté orando por justamente esto, ¿ya? Precisamente por nuestras autoridades y por las elecciones. El Amén. Señor la bendiga. Amén. Amado Dios y Padre eterno, Señor, estamos ante su presencia, Señor, un grupo de sus hijos, alabando, Señor, y glorificando y exaltando su nombre en esta mañana. Gracias le damos, Señor, en primer lugar por la oportunidad que nos da, Señor amado, de poder dirigirnos ante su presencia y poder honrarle a usted, mi Señor. Y en este momento, Señor, yo voy a poner ante su presencia las elecciones, Señor, del próximo fin de semana, Papito Santo. Que usted sea, Señor, poniendo a las personas indicadas, que usted sea, Señor, poniendo en el corazón de cada chileno la persona idónea para que dirija los destinos de nuestro país. Papito Santo, yo oro por las autoridades, Señor amado, para que usted pueda tocar el corazón de cada uno de ellos, Señor, y puedan pensar, Señor, lo mejor que es para nuestro país, Señor. Oh, mi Dios amado, hay tanta delincuencia, hay tanta
malas acciones, Papito Santo, que de repente atemorizan, Señor. Pero, mi Dios, confiamos en que usted, Señor amado, hará lo mejor para este pueblo suyo, Señor. Lo mejor para este país, Señor amado. Que usted cuide su pueblo, Señor, de toda la acechanza del enemigo. Que usted nos cuide a cada uno de nosotros, Señor, de no ser atacados, Papito Santo. Oh, mi Dios amado, le pongo en sus manos, Señor, los destinos de este país. Pongo en sus manos, Señor, la nueva constitución, mi Señor amado, que aquellos que están elegidos por nosotros, Señor, puedan obrar de acuerdo a su voluntad, Señor, y no a la de ellos. Oh, mi Dios bendito, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, clamo en este momento, Señor, por los destinos de mi patria, Padre Santo, por las autoridades, Señor, por cada uno de los constituyentes, Señor amado. Gracias le doy, Padre amado, por estos momentos que usted nos da de poder, Señor, clamar para que nuestro país sea dirigido por buenas personas y que su palabra, Señor, no sea sacada de esta constitución, que su palabra, Señor, no sea arraigada, Señor, de los corazones de estos constituyentes, Padre Santo, que nos dejen, Señor amado, la libertad de poder seguir, Señor, alabándole, glorificándole y esparciendo su reino por la tierra, Papá amado. Gracias le doy, Señor, por esta mañana. A usted le entrego este culto desde el principio al fin, Señor, y que su palabra sea, Señor, glorificada en este momento. Para la gloria de su nombre, mi Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Padre. Amén. Padre, esperamos confiados en ti, en que tú Sí, escuchas el clamor de tu pueblo, Señor. Amén. Y sabemos que somos muchos a lo largo y ancho de esta patria, Señor. Así que gracias, Padre, gracias porque en ti esperamos tus respuestas. Vamos a adorar al Señor, vamos a pedir a Alejandro que él sea en esta hora introduciéndonos en la adoración al Señor. Así que les invitamos. Sí. Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan, cierto? Amén. Ya, qué bueno. Damos gracias al Señor esta mañana, ¿no es cierto? Por lo bueno que Él es, por todas las cosas buenas que Él presenta en nuestra vida. Así que nos vamos a disponer para poder adorar en nombre del Señor y poder cantar. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi
Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Vamos a seguir cantando, hermanos, adorando en nombre del Señor. Le vamos a pedir al Señor que nos enamore cada día más. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame
que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Amén. Amén. Eso necesitamos. Estar y vivir cautivados, prendados del amor de nuestro Dios. Maravilloso amor. Cuán grande amor. Oh Padre, te adoramos, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor. Por toda tu grandeza, Señor. Por toda tu belleza, Señor. Por tu justicia. Por tu santidad, Señor. Por tu sabiduría. Por tus propósitos y tus planes, Señor. Porque tú, Señor, eres el dueño y el Señor de todo lo que has creado. Todo te pertenece, Señor, sea visible o invisible. Todo fue creado por medio de ti y para ti, Señor, para tus planes. Te adoramos, Señor, en la hermosura de todo tú, Señor. Padre, y aquí estamos, atentos nuestros oídos para escuchar tu palabra. Anhelamos escuchar tu mensaje, anhelamos escuchar tus enseñanzas, Padre. Y aquí está dispuesto nuestro corazón en esta hora, Señor, para escucharte. Te alabamos una vez más, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por tu presencia, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor y doy gracias al Señor por encontrarme con ustedes. No sé si este aparato se escucha bien. ¿Sí? Bueno, en realidad es lo que estábamos cantando, es una gran verdad. Necesitamos encontrarnos y necesitamos entregarle al Señor todo nuestro ser, toda nuestra vida. Pensando en esto, es que durante estos días he estado mirando qué título podríamos poner al compartir de hoy, al compartir la palabra de hoy. Y pensé en un título para la reflexión de esta mañana, mensaje de esta mañana, y es ¿de qué alegría me hablan? ¿Cómo puede ser posible que la iglesia pudiera alegrarse en medio del dolor y de la persecución de los tiempos que se estaban viviendo? Y para eso quiero invitarles a que miremos la palabra en el libro de los Hechos, que es lo que estamos estudiando, en el capítulo 8, versículos, vamos a leer solamente algunos versículos del capítulo 8, y van a ser los versículos 25 al 31. Hechos 8, 25 al 31. Y dice así: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe
acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Esta mañana, de todas maneras, quiero hacer un hincapié en 3 puntos importantes. Primero, tenemos que saber que la iglesia se extendió a Samaria. En segundo lugar, vamos a hablar del segundo punto que lo tengo aquí, y es que se produce una confrontación por el Evangelio. Y en tercer lugar, vamos a hablar de un hombre obediente. 3 puntos que son importantes para que nosotros veamos qué quiere decirnos, entre otras cosas que el Señor quiera hablarnos y manifestar a nosotros a través de este capítulo. Pero esto nos habla de una gran realidad, porque inmediatamente después de la muerte de Esteban, la iglesia de Jerusalén vino a ser blanco de una intensa campaña de persecución por causa de los judíos, por parte de los judíos. La palabra nos habla en el versículo anterior al capítulo 8, nos dice en el capítulo 8, versículo 3, que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo estaba llevando presos porque el propósito de él, pensando en que era lo correcto, era destruir la naciente iglesia. Muchos tuvieron que huir a diferentes lugares. No era una situación fácil tener que arrancar prácticamente con lo opuesto, dejar los bienes, dejar la familia y arrancar seguramente despavoridos por todo lo que pasaba. Pero había algo que tenían en su interior que los impulsaba a ir a otros lugares. Pero a ir a otros lugares, como dice la palabra, llevando en ellos un mensaje poderoso, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Iban en una misión que se les había encomendado el último día cuando Jesús fue ascendido, cuando fue tomado al cielo nuevamente. El Señor les dijo que fueran por todo el mundo, que predicaran el evangelio, que fueran testigos en todo lugar de la grandeza del Señor. Entonces nos dice la palabra aquí que los discípulos, en lugar de sentirse amargados y de sentirse desmoralizados, iban fortalecidos, iban llevando una llama de fe en sus corazones. Y eso provoca entonces este primer punto. La iglesia se extiende a Samaria. Y esto es muy importante porque tenemos que entender que el Señor es el único capaz de cambiar nuestros corazones. El pueblo de Israel, usted sabe que tenía grandes diferencias con los samaritanos. Normalmente los judíos incluso no atravesaban por el territorio de los samaritanos, aunque tuvieran que ir al otro lado del país. Esto porque por muchos siglos, judíos y samaritanos se despreciaban entre sí, por razones étnicas, por razones religiosas. En Juan capítulo 4, versículo 9, hay una frase que es muy conocida por nosotros. La mujer samaritana, hablando con Jesús, le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, le dice. La hostilidad entre los judíos y los samaritanos tiene un antecedente claro. En la división de Israel en los días del rey Jeroboam, cerca del año 930 a.C. Esto nos muestra la historia, que no la vamos a leer hoy día, pero es para que usted sepa. En Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 25 al 33, usted puede encontrarla. Es importante que veamos el contexto de eso. ¿Por qué se producía esta rivalidad entre judíos y samaritanos?
En ese tiempo, en los días de Jeroboam, se produjo un evento. Israel se dividió y 10 tribus siguieron a Jeroboam y las otras 2 tribus permanecieron ahí perteneciendo al reino de Israel, a Judá, digamos. Entonces, en ese tiempo, en el año 930 a.C., fueron invadidos por Asiria, el pueblo de Israel, porque habían fallado al Señor, habían empezado a dar un culto idolátrico, habían empezado a adorar otros dioses, habían puesto prioridades diferentes a los que Dios pedía, ajenas al Señor. Entonces, obviamente, reciben el castigo porque cada vez que la persona desobedece, cada vez que la persona falla al Señor, va a recibir consecuencias de su situación. Entonces, el rey de Asiria invadió y fueron deportados miles de ellos y se trajeron a Israel, a la tierra de Israel, a otros miles de personas para reemplazarlos. Entonces, eso nos aparece también en la historia en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 4 adelante. Cuando los judíos regresaron a su tierra después de estar cautivos en Babilonia, entonces tuvieron que encontrarse con que su tierra estaba ocupada. Que además de eso, lo que ellos estaban acostumbrados a hacer había sido cambiado, porque las costumbres del pueblo que vivía en ese lugar eran distintas a las que ellos tenían. Y por lo tanto, entonces, cuando ellos quisieron venir a establecerse nuevamente allí en Israel, en la tierra que el Señor les había dado, tuvieron una fuerte oposición por parte de los samaritanos. Ellos no querían que reconstruyeran ni el templo, ni reconstruyeran los muros de la ciudad. Recuerde usted que en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, se nos muestra eso. O sea, en el fondo, en el tiempo entonces, ahora donde está la iglesia siendo perseguida, se notaba que eran bien enemigos los samaritanos y los judíos. Pero los samaritanos también eran un pueblo sencillo. Ellos esperaban al Mesías. Y esto nos habla de todas maneras que habían entre ellos grandes diferencias, grandes prejuicios raciales, prejuicios sociales, prejuicios culturales, prejuicios también religiosos. Esos tipos de prejuicios todavía existen hoy día. ¿Ah? En este tiempo, cuando uno se pone a mirar alrededor, ¿existirán alrededor nuestro? ¿Los vemos con claridad? Porque hay ocasiones en que tenemos en nuestros corazones todavía que resolver alguno de estos prejuicios. Tenemos que pedir a Dios que sea el capaz de sacarlos de nosotros. Porque la verdad que cada uno de estos prejuicios estorba la predicación del Evangelio. Si nosotros miramos que en este tiempo hay prejuicios tan grandes en medio del mundo, nos damos cuenta que solamente Dios puede intervenir en la vida de las personas. Y cuando Dios interviene, entonces estos desaparecen y las relaciones se vuelven más amistosas. Eso no significa que nosotros vamos a tener que ser consecuentes con lo que los demás hacen, porque nosotros tenemos un ordenamiento dado por nuestro Señor. Tenemos principios y valores en los cuales tenemos que afirmar nuestras vidas y considerar cuando llega el momento de tomar decisiones. El paso que estas personas estaban dando en ese momento era un paso muy, muy valioso, un paso muy importante. Y este paso era extender el reino de Dios a Samaria, un lugar que por muchos años había sido despreciado por ellos. Entonces había que extender el reino de Dios, que eso es lo que tenemos que hacer. El reino de Dios extendido hacia gentes que no conocen al Señor, a gentes que creen conocer a Dios, que están de todas maneras esperando algo. La palabra nos habla aquí en Hechos 8 que el Señor había preparado el corazón de los samaritanos para que recibieran la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra oración también,
permanentemente debemos orar para que el Señor prepare los corazones de las personas que nos van a escuchar cuando nosotros hablemos lo que dice la Escritura. Pero todo esto lo hacemos como una obediencia al Señor. Es porque el Señor lo dijo, que fuéramos por todo lugar anunciando el Evangelio, ¿no es cierto? Pablo lo escribe después. Pablo lo escribe en algún momento y se dice allí que había que predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la palabra del Señor nos está hablando. La persecución que estamos viendo aquí no era algo ajeno al pueblo de Dios. No era algo desconocido para el pueblo del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento se habían enfrentado a ella, a la persecución. Jesús también alentó a sus discípulos y les dijo que estuvieran conscientes que iban a existir muchos momentos de persecución y angustia. Esos llegarían. En tiempos como los que vivimos, nosotros tenemos que entender que en algún momento estas mismas situaciones se producirán y que la iglesia debe estar con su visión puesta en el Señor, con sus ojos puestos en el Señor, en Jesús, que tenemos que mirarlo a Él y que tenemos que saber lo que Él quiere, tenemos que oír su voz, tenemos que escuchar cuáles son sus planes, sus propósitos, y nosotros debemos vivir en ellos. De todas maneras, aquí dice la palabra que esta gente, los que salieron de Israel siendo esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio son la palabra de Dios para la gente. Son los conceptos de Dios. Son los propósitos de Dios que tenemos que entregarle a las personas. Entonces, el Evangelio fue predicado y las noticias, las buenas noticias empezaron a decir que se producían grandes y portentosos milagros, que estaban habiendo cambios en la gente. Dice aquí que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Qué valioso es cuando la iglesia del Señor se mueve cumpliendo el plan de Dios, el propósito de Dios y en el poder de Dios. Allí entonces vendrán todas las señales que el Señor quiere hacer. Cómo el Señor, y esto es muy importante también, quiere dirigirnos para que nos movamos en el tiempo de Dios a realizar cualquier cosa que el Señor esté mostrándonos que debemos hacer. Nuestros corazones y nuestros oídos deben estar abiertos para que Él nos diga y nosotros digamos, amén, Señor. Y cuando el Señor nos diga no eso, podamos también entender que en algunos momentos no es su voluntad que hagamos determinada cosa. Tenemos que ser guiados por Dios. Aquí dice la palabra que todo el pueblo se convertía en anunciadores del Señor, en anunciadores de lo que el Señor estaba haciendo. Se estaban dando cuenta que la gente que tenía espíritus inmundos salían estos, dice, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea, está diciendo aquí la palabra que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Eso es lo que nos dice Primera de Juan 4:4, ¿no es cierto? Es mayor el que está con nosotros, es mayor el que está en la iglesia que el que está fuera de la iglesia. Felipe predicaba a Cristo. La gente oía atentamente, veía señales. Otra de las señales que veía la gente eran vidas transformadas. Hombres y mujeres que habían cambiado de vida, que habían cambiado sus actitudes, que habían cambiado sus palabras, que habían cambiado su forma de relacionarse. Ya no eran los que tenían una vida antigua pasada, donde vivían seguramente con todas las cosas que uno podría enumerar, viviendo en pleitos, en contiendas, en palabras deshonestas, en muchas cosas que afectan la vida cristiana, que no son parte de Dios.
eran hombres y mujeres transformados, hombres y mujeres sanados, liberados, perdonados. De verdad que cuando uno empieza a mirar la palabra se va dando cuenta cómo el Señor va cambiando el corazón. Y Pablo, ¿no es cierto?, en algún momento lo escribe en Romanos 8:31, cuando dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, él fue capaz de cambiar su vida de tal manera, o el poder de Dios lo cambió, ¿no es cierto? Pero una decisión, porque el Señor nos va a mostrar las cosas que hay que cambiar, que hay que renovar, y nosotros tomamos decisiones para cambiar. Nosotros decimos, Señor, no soy capaz por mi propia fuerza, pero sí soy capaz cuando Cristo fortalece mi vida para que yo pueda vivir consecuentemente con lo que se debe producir. Por lo tanto, entonces, llegamos al segundo punto, que es, fueron confrontados por el Evangelio. Cuando llega un cristiano, cuando llega un hombre, una mujer de Dios, lleno de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, se va a producir lo mismo. Vamos a llegar a un ambiente de confrontación. En algún momento vamos a tener que decir esto sí y esto no. Los samaritanos supieron que Jesús era el Mesías y el Salvador. Supieron que la predicación de Felipe anunciando el evangelio del reino de Dios, no el deseo nuestro, no el pensamiento religioso nuestro, sino el pensamiento de Dios. Eso es lo que tenemos que entregar, el pensamiento del Señor, no la interpretación nuestra. La predicación anunciando el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo trajeron como consecuencia que hombres y mujeres se bautizaran, pero se bautizaran como una muestra, como testimonio de su nueva fe, que se bautizaran como testimonio del cambio que el Señor produce en el corazón. Lucas nos muestra que toda la fuerza satánica afectaba a la gente. Los habitantes estaban con ataduras, con situaciones que resolver, con carencias. Pero cuando llega la palabra de Dios, cuando llega el Espíritu de Dios, estas personas pueden ser libres porque desaparecen las ataduras cuando el nombre de Jesucristo es promulgado. Y aquellos que han sufrido por las fuerzas del mal, ahora podían saltar, dice la palabra allí, podían saltar de gozo por la liberación espiritual que se producía, por el perdón de sus pecados, por la nueva vida que ahora podían disfrutar. Entre ellos, la palabra nos dice también que un hombre llamado Simón fue bautizado. Un hombre que durante mucho tiempo había engañado al pueblo con ocultismo, que había alcanzado una gran influencia sobre los samaritanos, sobre los, llamemos así, incautos samaritanos. ¿Por qué la gente acude a este tipo de personas hoy en día? ¿Se ha preguntado usted qué necesidades de la vida creen ellos que van a poder satisfacer con estas prácticas? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la astrología, la adivinación, la quiromancia, el espiritismo, el horóscopo? Cosas como estas que tienen atrapados a tantos. A veces conocidos nuestros, amigos nuestros, han estado atrapados en las redes ocultistas. Nosotros tenemos que entender que estas son formas que Satanás usa para mantener a la gente separada de Dios. Cuando uno llega al Señor ya no tenemos dudas de nuestro futuro. Sabemos que vamos camino a la eternidad con Dios, que tenemos vida eterna. Sabemos que somos salvos de nuestros pecados. Sabemos que Jesucristo vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Si nosotros miramos la palabra aquí, nos damos cuenta que
este Simón se acercó a los discípulos, se acercó a los apóstoles con una gran cantidad de dinero en sus manos para que le compartieran el poder de Dios, que le impusieran las manos también a él. Y si nosotros miramos más abajo en el texto, dice que Pedro le dijo una cosa: tu corazón no es recto delante de Dios. Estás en prisión de maldad. Estás atado a la maldad. El don de Dios, debemos saberlo, no se obtiene con dinero. Pedro nos está mostrando lo delicado que es mirar el ministerio como una forma de enriquecerse o de tener poder. Y si nosotros miramos a nuestro alrededor, tristemente eso pasa también. El Espíritu Santo es el que va a poner en evidencia la ambición de los corazones. La corrupción interna queda expuesta a la luz, sale a la luz, cuando la luz del Espíritu Santo nos da el discernimiento espiritual a su pueblo, para que sepamos qué es lo que está pasando. El discernimiento que da el Señor a sus hijos, y que además de eso nosotros podemos ver que en medio de un avivamiento espiritual van a salir las cosas que necesitan resolverse. El Espíritu Santo es el que convence de pecado al mundo. Y el hecho de estar en medio de un avivamiento espiritual no hace que el hombre sea espiritual. No es el avivamiento, no es la circunstancia que nos rodea la que nos hace ser espirituales. Es la presencia del Señor en nuestros corazones. Es que nosotros tengamos una vida de intimidad con Dios, que nosotros tengamos una relación con el Señor. Es necesario ser obediente y ser sincero con Dios. Pedro le dice a Simón: arrepiéntete. Arrepiéntete, le dice, porque está lleno de profunda envidia y amargura, dice una versión. Y nos damos cuenta entonces que aún para estos pecados el Señor tiene perdón hoy día. El Señor tiene perdón para los envidiosos, tiene perdón para los que viven en prisiones de amargura, tiene perdón para aquellos que están atrapados en tantos momentos de la vida y que no saben cómo resolverlos. El Señor es fiel. Pedro le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, le dice, y esto quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y aquí entonces es donde llegamos a encontrarnos con un hombre que fue un hombre obediente. Porque en medio de todo este avivamiento que se estaba dando, dice la palabra allí que ya los discípulos volvieron a Jerusalén, pero siguieron y fueron anunciando el evangelio en todo lugar. Cuando estaban en medio de eso, de repente un ángel del Señor le habla a Felipe y le dice: levántate y anda hacia el sur, por un camino que va de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Y qué hace Felipe? Obedeció. Podría haber pensado que, ¿cómo voy a ir para allá? Pues si hay tanto trabajo aquí. ¿Cómo voy a ir para allá si yo soy el que la lleva, por último, podría decir? Yo soy el que digamos, aquí me necesitan y yo soy quien dirijo y quien gobierno y todo esto y tengo que hacerlo. Podría haber tenido muchos argumentos, pero fue obediente al Señor. Él sabía cuál era la voluntad del Señor, porque Felipe lo conocía de verdad, era íntimo con Dios. El Señor va a revelar a los suyos, a los que son íntimos, sus secretos. De repente nos encontramos con que el Señor nos ha mostrado cosas antes que aparezcan en las noticias. Con que el Señor muestra situaciones para que el pueblo de Dios interceda antes que surjan las cosas.
Hemos visto testimonios de personas que han orado, miren, estamos orando por esto, y de repente se saben las noticias que por allá pasó una cosa que necesitaba solamente la intervención de Dios. El Señor en tiempos como los de Felipe, pero también en tiempos como los nuestros, anda buscando cristianos obedientes a su palabra, sensibles a la voz del Espíritu Santo y humildes para no argumentar cuando se les asigne una tarea. Salió entonces de la gran ciudad, Felipe, para ir a un lugar solitario. Salió con alegría, salió con buena disposición. La misma actitud que tenían cuando tuvieron que salir, escapando de Jerusalén para ir a anunciar el mensaje. Con alegría y sencillez de corazón iban haciéndolo. Esta historia es muy interesante, esto que está diciendo aquí la palabra, porque nos muestra el amor del Señor por las multitudes, pero también el amor del Señor por una persona que tiene necesidad, por una persona que lo busca de verdad. Dice la palabra, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Es lo mismo que estaba pasando aquí. Este etíope andaba buscando al Señor. Este etíope sabía que tenía una necesidad en su vida y que solamente el Señor podía resolverla, pero no sabía cómo hacerlo. Es una persona que lo buscaba de verdad. Cuando eso pasa, el Señor se acerca y le da lo que su alma necesita. Satisface el Señor la necesidad y el hambre del corazón humano. Este hombre, que era un funcionario de confianza de una reina, era un extranjero que por los judíos era mal visto, pero sin embargo, este hombre andaba buscando a Dios. Era un hombre respetable, era un hombre conocido, seguramente era un hombre famoso, porque cuando llegaba el funcionario del gobierno tanto, era bien aceptado, bien recibido, lo anunciaban con trompetas quizás. Era un hombre, además de eso, un hombre rico. Era un hombre religioso también. Era un hombre educado. Era un profesional. Entonces, en medio de todo esto que era este hombre, de todas maneras tenía una particularidad. Era un hombre necesitado. Era un hombre con carencias. Era un hombre que tenía un vacío en su interior, que seguramente con todo lo que él había conocido en la vida, con toda su cultura, con toda la filosofía de la época, pero se dio cuenta que nada podía satisfacerlo, que nada podía llenarlo, solamente Jesucristo nuestro Señor. Esa es la decisión que provocó un cambio en su interior. Si uno cree de todo corazón, verá la diferencia de vivir una vida plena de Dios. Eso es lo que nos muestra la palabra. Cuando Felipe recibe la orden del Señor, la orden del Espíritu Santo a su corazón, y le dice el Señor, acércate a ese carro y júntate a él, Felipe entonces pudo expresar las palabras correctas. Le preguntó a este hombre si entendía lo que leía. Y el hombre abrió su corazón. ¿Cómo voy a poder si alguno no me enseña? Reconoció que toda su educación y toda su cultura y todo lo que él sabía no le servía para entender la profundidad del mensaje eterno. La palabra del Señor entonces nos muestra que el texto bíblico que le habló de Cristo. Y entonces dice la palabra, ¿quién te ruego que me digas? ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe le explicó entonces, comenzando desde esta escritura, el Evangelio de Jesús. Yo creo que nosotros cada día tenemos que salir de nuestras casas cuando salimos a la calle a comprar o a hacer un montón de cosas y resolver situaciones, pensando en esto. ¿Qué querrá
el Señor hacer conmigo, además de que yo haga y solucione todas estas situaciones que tengo que ver? ¿A quién tendré a mano para hablarle una palabra del Evangelio, darle una buena noticia en tiempos como los que vivimos, que son de malas noticias, que ya no dan deseo de escuchar las noticias de la televisión ni de la radio, porque sabemos solamente de dolores, de problemas y de conflictos? ¿A quién? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Porque el Señor quiere usarnos a nosotros, a su iglesia, para que podamos extender el reino de Dios y anunciarles a otros la salvación que viene del Señor. El hombre entonces es capaz de decir, ¿qué impide que yo sea bautizado? No nos bautizamos por una costumbre religiosa, nos bautizamos porque testimonio de fe damos con el cambio que el Señor hace en nuestros corazones. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesar en ese tiempo que Jesucristo era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, era verdaderamente una transformación interior. Porque si creía en eso, tenía que dar fe, testimonio de que había un cambio, había entendido y había una renovación en su vida. Ya él se comprometía a no ser el mismo de antes. Hay cambios que la iglesia debía hacer. Lo veía la gente. En tiempos como estos, hay cambios que nosotros debemos realizar. Hay cosas que ya no pueden ser iguales. Tenemos que hacer lo que Dios quiere, lo que el Señor dice. Y eso está por sobre nuestros pensamientos, está por sobre nuestras decisiones. Nosotros tenemos que confiarnos en manos de Dios, seguir el consejo del Señor. En tiempos como estos, la iglesia también tendrá que tomar decisiones. ¿Qué hago, Señor? Nada podemos hacer si no lo hacemos en el Señor. Todo lo demás se va a quedar aquí. Tenemos que tomar decisiones por Cristo. Tenemos que oír la voz del Señor y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos realizar. ¿Qué quiere el Señor contigo? Hay tiempos en los cuales nosotros andábamos a nuestra voluntad, pero hoy que conocemos a Cristo, tenemos que andar de acuerdo a la voluntad del Señor. Eso traerá bendición, eso traerá fructificación, eso traerá vida nueva, prosperidad, porque la prosperidad que viene de Dios es la que edifica, la que bendice y no añade tristeza con ella, dice la palabra. Nosotros entonces tenemos que disponernos en la mano de Dios. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga hoy? ¿A quién debo compartirle un mensaje de vida eterna? Porque, hermanos, a veces nos pasa que solamente vivimos sabiendo que estamos en el reino, pero vivimos solamente con los ojos y con la visión puesta aquí en esta tierra. Necesitamos ver lo que el Señor quiere que hagamos. Miren, estos días una persona llamó por teléfono pidiendo oración por un familiar. Se fue a visitar, un grupo de hermanos fueron, visitaron con todas las, digamos, precauciones, mascarillas y todo eso. Vieron, entregaron la vida de la persona en la mano del Señor y la persona partió en el Señor. No sabemos con quiénes nos vamos a encontrar, que de repente vamos a mirar a nuestro alrededor y ya no están. Necesitamos saber a quiénes hablarles la palabra. Hay muchos que están camino a la perdición eternamente porque no hemos podido hablar con ellos, porque no le hemos preguntado al Señor. A veces el Señor nos va a impelir a forzar poco menos para que nosotros hagamos con fuerza esto, para que hagamos y cumplamos nuestra misión.
Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que Él sea fortaleciéndonos y nos use para la gloria de Él. Eso traerá bendición y alegría al corazón nuestro, a cada uno de nosotros. Hay gente que necesita del Señor. Mire, esta mañana una persona me llamó por teléfono y dice, les pido que por favor estén orando por mí. No lo conocemos, pero escribió para decir esto: estoy hospitalizado, yo no soy de aquí y necesito que Dios haga algo en mi vida porque siento un gran vacío en mi corazón. No sé si alguna vez podremos conocerlo, pero una cosa sí sabemos, que Dios puede hacer la obra en la vida de este hombre. Y nosotros, usted y yo, podemos ser instrumentos para que el Señor rescate de la muerte a mucha gente. Oremos al Señor. Padre querido, te damos las gracias por estos ejemplos, Señor. En tiempos difíciles, en tiempos de persecución, en tiempos de angustia, en tiempos de incertidumbre, tu iglesia, Señor, puede mantenerse gozosa, puede mantenerse feliz, puede mantenerse llena de tu presencia, porque eso es lo que traerá bendición, libertad, gracia tuya, misericordia para la gente, pero traerá también paz al corazón de tu iglesia, Señor. Quiero presentar la vida de cada uno de estos, Señor, tus hijos, que estamos alrededor de estas pantallas, Señor, escuchando tu palabra, teniendo tiempos de alabanza y de oración y reconociendo, Señor, que si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu misericordia, Señor, nosotros habríamos sido destruidos. Es tu bondad, es tu presencia, es tu Espíritu Santo el que nos mantiene, Señor, con vida, con salud, con alegría, con gozo, con esperanza y fe. Por eso te pedimos una gran bendición sobre cada hogar representado, sobre cada familia necesitada, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones como habló a Felipe y nos diga, anda y haz esto. Queremos tener nuestros oídos abiertos para que tú nos guíes para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos y pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Quiero decirles que durante estos días el Ministerio de Acción Social pasará por sus casas a buscar la canasta de amor. Esa canasta de amor de la iglesia para personas necesitadas que en algún momento están pasando un momento difícil. Pero estaremos enviando un WhatsApp para que ustedes sepan, y el equipo que está integrado por Luz Castillo, por Beatriz Toledo y Jorge Valenzuela estarán pasando por sus hogares para retirar lo que es parte del amor suyo en favor de otros. Así es que también, si tiene algo adicional que enviarnos a la iglesia, ¿no es cierto?, los recursos que la iglesia necesita también para funcionar, también puede hacerlo con estos hermanos que van a estar visitándole. Cualquier cosa que necesiten el Señor, oraciones, todo eso, envíenos y un WhatsApp y estemos comunicados. Amén. Entonces ya hemos sido bendecidos y vamos a ir cantando al Señor una canción que nos va a dirigir seguramente Juan Andrés. No, ¿No? puede que ser yo. Ya, muy bien, pues bienvenido. Peor es nada, dicen por ahí. Vamos a cantar esta hermosa canción con humildad y sencillez. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti, no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor por ti.
con humildad y sencillez. A ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Amén. Puede entonces, queridos hermanos, amigos que estamos aquí alrededor de estas pantallas, liberar sus micrófonos y saludarse, bendecirse, despedirse con cariño. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bendiciones para Amén. todos. Gracias por la reflexión. Un abrazo. Un abrazo Un también. abrazo para todos. Cariñoso saludo, un abrazo para cada uno. Gracias, Ricardo, muchas bendiciones. Blanca Chao, y Nino. Chelita. Chao, Reginita. Chelita. A todos. Chao. Están ahí. Patita, bendiciones, Chao. Pati. Un abrazo, que estén muy bien. Gonzalo, Sea una buena semana para todos. Bendiciones para todos. Marisol y Fabiola, chao. Chao, bendiciones. Bendiciones, René, Chao, Normita. Reginita. Jimenita Sáenz, chao. Chao, Dios le bendiga a todos. Bendiciones, Fabi, Marisol, Meme, Marisol, Ricardo, bendiciones. chao. Magali, Meme, Machi, bendiciones. Junet y Catul, chao. Azul, Junet, bendiciones del Señor. Chao, Pachi. Chao, Jalilita. Saludos, Un abrazo. Bendiciones para todos. Ecuador, Y un Rosero, bueno verte. bendiciones. Favorita, Rodrigo. Mónica Cáceres. María Eugenia, Rodrigo, Patita, Trini, Luz. bendiciones. René. Emita, bendiciones. Patita Gambino, bendiciones. Chelita, Chao, bendiciones, hermana Gloria. Chao, Gloria. Muchas bendiciones. Rengo, chao. Bendiciones. Muchas Chao, bendiciones. el Señor les Chao, bendiga. Patita. Rodrigo, Trini. Nadis. Bendiciones del Hermano Señor. Alejandro, muchas bendiciones. Igualmente, hermano. Chao. Normita, bendiciones. Saludos a Glorimar. Bendiciones, Luchita. Chao, Chelita. Quiero ver a Emanuel. Emanuel, ¿dónde está? Manuel. Venga. Hermano Ecuador, Yuri, Rocío. Hola, Manuel. Hola. Bendiciones. Ahí está Lili. Saludos a Jesús. Hermana. Bendiciones, bendiciones. Adiós. Bendiciones. Nos veremos. Chao, Patita Gambino. Chao. Luz, Chao, chao. Castillo, Chao, Magalita. Carlos, Besos. Sofía. Ricardo, no te ves, pero yo te veo. Aquí. Bendiciones. Chao, Hay unos remedios por aquí también. Carlos. Cuando vaya mi marido a dejar la canasta,
ahí había que entregárselos. Por Ya. favor. Chao, Luis. Ya. Gusto de verte. Renata, qué alegría verte. Mira, Renata. Renata. Renata, ahí saluda. El pastor, salúdalo. Hola. Hola, Hermosa Renata hoy día. la Renata. Yo que le iba a dar Oh. chocolate, miren. Ah, No le voy a chocolate. poder dar. ¿Ven? ¿Qué quiere No, chocolate? quiere chocolate. Dice. Que el Señor les bendiga. Un agrado Mira, verlos. ¿Ah? Bendiciones, Chao, saludos a Valentina. Chao, Iván. Anita. Un besito para la Anita y la Valentina. Chao. Chao. Gusto. Chao. Dios te bendiga. Chao. Chao, Renata. Sí, un besito. Celita, chao, Celita, Regina. Chao. Esa de grande, Renata. Grande. Saluda, saluda ya, ve. 4, 3, Hola, Renata. Grande. 2, Chao. 1. Chao. Chao. Saludos a todos. Un abrazo a las familias. Chao, chao. Chao, Renata. Chao, Renata. Chao, hermana Gladys. Sí, clarito salió eso. conmigo? Sí. ¿Conmigo? ¿Pelota? Ya. Chao. Ya, chao, ahora sí.